Doctor, no tiene audio. No se escucha, doctor. Doctor, tiene el micrófono apagado. Me llamó y me dijo que tenía problemas en el internet. Porque lo que se quiere, la universidad lo que quiere es que estén pendientes de la clase, pero están todos con los nombres y no aparece ninguno, con excepción de don Uriel Velázquez, Sebastián Guerrero, Mauricio Velandia, y Ana Caterina Duque, que siempre me pones la puerta de la finca o de la casa, no sé qué es. Marco, a usted lo veo oscuro. Bueno, bien. Ok, ya hemos perdido mucho tiempo. Quiero, siguiendo pues como el programa, vamos a tener que hacer énfasis en el testamento. Entonces, el testamento, vamos a meternos en ese asunto otra vez. La palabra testamento, bajo esto. Yo no sé, es que no, ya aquí está mejor la cosa. La palabra testamento proviene de una acepción latina, testatio mentis, que quiere decir testamento de la voluntad. Según el artículo 1055 del Código Civil, esta es una definición que hay que analizarla muy bien. Dice: el testamento es un acto más o menos solemne. El testamento es un acto más o menos solemne. Pues hombre, o los actos son solemnes o no son solemnes. Pero el 1055 dice: el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, la primera inquietud es que es un acto más o menos solemne. Vamos a seguir analizando. Para el caso de la sucesión testamentaria, el causante toma el nombre de testador. Para el caso de la sucesión testamentaria, el causante toma el nombre de testador y el causaviente toma el nombre de heredero o legatario. ¿Qué características tiene el testamento? Es un acto jurídico. Primero, es un acto jurídico por cuanto contiene una manifestación expresa de la voluntad del testador encaminada a producir determinados efectos jurídicos en cuanto a la distribución de sus bienes después de que fallece. Es un acto jurídico. Es un acto unilateral por cuanto para ser jurídicamente viable basta con la voluntad del testador expresada conforme a la ley. El testamento es el acto de una sola persona. Esta característica comprende una doble significación. En primer término y conforme al artículo 1059 del Código, serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sea en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Entonces, de esta forma, como está en el 1059, el legislador explícitamente descartó la posibilidad de otorgar testamentos mancomunados. ¿Cuáles son estos testamentos mancomunados? Esos son los que son otorgados por dos o más personas simultáneamente.
prohibió también los testamentos recíprocos, por medio del cual en un mismo acto dos o más personas se favorecen entre sí. Se prohibió o se prohíben también los testamentos de hermandad, o que se llaman también conjuntos, o sea, aquellos en que dos personas simultáneamente convienen en beneficiar a una tercera persona con la totalidad o parte de sus bienes. Entonces, el testamento debe ser el acto de una sola persona. El testamento es personal. Debe otorgarse directa y personalmente por el causante o testador. Es decir, es indelegable. De consiguiente, no puede valerse de procurador, ni un delegado, ni intermediario para atestar. Ello está previsto en el artículo 1060 del Código, que dice que la facultad de testar es indelegable. Entonces, es un acto más o menos solemne. Esta expresión que encontramos en el 1055 da a entender cómo el testamento siempre es un acto solemne. Lo que pasa es que algunas veces es menos solemne, pero siempre es solemne. Eso es lo que hay que decir. El testamento siempre es solemne, no es que sea más o menos solemne. El artículo 1064 del Código Civil reitera que el testamento es solemne. ¿Qué dice el 1064? Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley de ordinario requiere y puede ser abierto o cerrado. Testamento solemne puede ser abierto o cerrado. El menos solemne, que se llama también privilegiado, es aquel en que pueden omitirse alguna de estas solemnidades. Estos testamentos solemnes, menos solemnes o privilegiados son el verbal, el marítimo y el militar. El testamento solemne es abierto o cerrado. El testamento abierto también se le conoce como nuncupativo o público. Entonces, acabé de decir que el testamento solemne es abierto o cerrado. El testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando el notario concurre. Y el testamento cerrado también se llama secreto. Es aquel en que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de las disposiciones testamentarias. El testamento es un acto de disposición de bienes. Esta es la finalidad primordial del testamento. Pero aquí que hay que hacer una claridad, en realidad no se trata de un acto exclusivo de disposición de bienes. ¿Por qué? Porque entre nosotros en el testamento puede usted reconocer a un hijo extramatrimonial. En el testamento, la designación de un curador puede nombrar una albacea y hay actos de contenido económico o patrimonial. Entonces, suele ser un acto de disposición de bienes, pero puede haber otras formalidades, como el nombramiento de albacea, la designación de un curador, etc. El testamento es un acto esencialmente revocable. Esta característica aparece plasmada en el artículo 1055 del Código sobre la definición de testamento. Miremos el 1055 a ver qué nos dice. 1055, Código Civil.
El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo de una parte de sus bienes para que tengan pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tengan efecto después de sus días. Eso es lo que nos dice el artículo 1055 del Código. Entonces, es un acto esencialmente revocable. Entonces, como hemos visto, esta característica aparece definida en el artículo 1055 del Código. Y explícita aparece en el 1057 del Código Civil. Dice, todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Bueno. Hay casos de excepción en los cuales la ley no concede efectos a la revocatoria del testamento. Si en el testamento hay un reconocimiento de un hijo extramatrimonial, eso no es revocable. Ya lo reconoció en el testamento. Entonces, son casos de excepción en los cuales la ley no concede efectos a la revocatoria del testamento, como es el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Eso está en la ley 75 del año 68, artículo 1, numeral 3. Repito entonces, casos de excepción en los cuales la ley no le concede efectos a la revocatoria del testamento, como es el caso del reconocimiento de un hijo extramatrimonial según la ley 75 del 68, artículo 1, numeral 3. Sus efectos se surten después de la muerte del causante. Claro, esto es obvio, esto resulta de la misma naturaleza del testamento. Por la propia definición, el testamento debe producir efectos después de que fallece el de cuyos, el causante. No obstante, hay casos de excepción en los que el simple otorgamiento del acto crea situaciones jurídicas con sus efectos correspondientes, como cuando se reconoce un hijo o en el caso de donaciones revocables. Bien. Requisitos para otorgar testamento. Entonces, hay requisitos de fondo y requisitos de forma. El testamento, como declaración de voluntad, debe reunir los requisitos propios de un acto de esta naturaleza, según el 1052. Y en cuanto a su aspecto formal, debe responder a la naturaleza del acto solemne, es decir, cumplir las formalidades específicas fijadas por el legislador para hacerlo eficaz. Los requisitos de fondo en el testamento, porque ya les dije que hay requisitos de fondo y de forma, los requisitos de fondo en el testamento contemplan las condiciones o exigencias legales relacionadas con la persona del testador, con su voluntad, con la prestación misma estipulada en el testamento a favor del asignatario, o en fin, con el móvil o motivo que ha inducido al causante a estipular la institución testamentaria. Esos son los requisitos de fondo. Los requisitos de forma hacen referencia al aspecto externo del acto para ampararlo de autenticidad, con el fin de que sus disposiciones sean el reflejo de la voluntad del testador. Entonces, el testamento, dada su naturaleza de acto jurídico y acto jurídico solemne, puede ser impugnado. ¿De qué manera? Porque ostenta vicios de forma o porque contiene vicios de fondo. De todas maneras, puede ser impugnado. Entonces, esos son los requisitos de forma. En los requisitos de fondo
Los requisitos de fondo son exigencias o condiciones establecidas por la ley para garantizar que la voluntad de quien instituye el acto testamentario cumpla con la finalidad propuesta. Si se omitiere algo o si se presentase de manera deficiente o viciada, ello redunda en perjuicio del acto. Para el testamento es aplicable la norma que contempla como requisito de fondo común los requisitos del artículo 1502. ¿Se acuerdan? Capacidad del acto jurídico, capacidad, consentimiento, objeto, causa lícita. Leamos el 1502. Si no me equivoco, es capacidad, consentimiento, objeto, causa lícita. Dice 1502, para que una persona se obligue a otra por una declaración de voluntad es necesario que sea plenamente capaz, que consiente en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La doctrina habla de que aquí habría que agregarle un quinto punto, que serían las formalidades. Bien, pero bueno, mientras no aceptemos eso, entonces para que un acto de voluntad produzca efectos, usted se requiere capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Entonces, la capacidad es ese estado de normalidad mental del testador. La capacidad se presume. Usted no prueba la capacidad de una persona. Usted lo que prueba es la incapacidad. ¿Por qué? Porque es que todas las personas somos capaces. Todas. Entonces son presunciones que sí admiten prueba en contrario. Pero la capacidad es lo normal. Usted no prueba la capacidad. ¿Qué es lo anormal? La incapacidad. Entonces usted lo que tiene es que probar la incapacidad, porque la capacidad se presume. Y si se presume, usted no tiene que probar nada. Oiga, es que demuestre que fulano es capaz. No, no tengo necesidad de demostrarlo porque la capacidad es una presunción. La incapacidad es la que tenemos que probar. Además de la presunción sobre la capacidad y el estado sano mental del testador, existe otra de carácter general, y es la que, siendo los notarios depositarios de la fe pública, sus declaraciones llevan una presunción de veracidad. Las declaraciones de los notarios están revestidas de la presunción de veracidad. Esa presunción no puede destruirse sino en virtud de factores probatorios que plenamente eliminen esa presunción. Si el notario declara que el testador se halla en su entero y cabal juicio y en pleno uso de sus facultades mentales, esa aseveración rige y prima mientras no sea desvirtuada. Bueno. ¿Qué capacidad hay para otorgar testamento? Entonces, la capacidad legal, la aptitud del testador para otorgar testamento conforme a derecho. Entonces, entendemos por capacidad legal llevada al testamento la aptitud del testador para otorgar testamento conforme a derecho. Y también es aplicable el principio general de capacidad previsto en el artículo 1503 del Código referido al testamento. Toda persona es legalmente capaz. Entonces, según ese 1503, toda persona, podríamos decir, es presumiblemente capaz para otorgar testamento, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Este ordenamiento es desarrollado por el inciso segundo del artículo 1061
del código. Ese 1061 nos va a decir quiénes no son hábiles para testar. Miremos a ver, artículo 1061 del Código Civil. (1061) no son hábiles para testar el impúber, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. Eso dice el 1061. Entonces nos dice quiénes no son hábiles para testar y nos da el caso de 4 personas. Y finalmente dice, las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. La capacidad para otorgar testamento está reglamentada en forma diversa a la capacidad negocial general que encontramos en los artículos 1503 y 1504. 1503, miremos a ver, 1503. 1503. 1503 del código dice, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Entonces, repitiendo, la capacidad para otorgar testamento está reglamentada en forma diversa a la capacidad negocial general, el artículo 1503. Ahora, el 1504 dice, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Aunque rige y presume a todas las personas como capaces, las excepciones están consagradas en estos artículos que vimos. El 1061 del código dice no son hábiles para testar. Bueno. Desde el punto de vista de las facultades mentales, la ley declara inhábiles para testar no solo a quien se halla bajo interdicción por causa de demencia, sino aquel que no está en su sano juicio por borracho, por ebrio o por otra causa, y además a quien de palabras o por escrito no pudiera expresar su voluntad, que es el caso del 1061, que dice quienes no son hábiles para testar. Bien. El artículo 1061 del Código Civil, y no obstante que se emplea impropiamente el término inhabilidad, son incapaces para otorgar el testamento. Es que una cosa es la inhabilidad y otra es la incapacidad. Entonces, el 1061 habla de que no son hábiles. Y el 1061, a ver qué nos dice el 1061, recordemos ese 1061. No son hábiles para testar. Aquí se emplea impropiamente el término inhabilidad. Reemplacen ese término inhabilidad por capacidad y vamos a entender mejor ese artículo. Entonces, no son capaces para testar. Entonces,
Incapaces para otorgar testamento. ¿Quiénes? Los que nombra el 1061. Los impúberes. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. El que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Y las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para atestar. Entonces, en vez de inhabilidad, reemplacémoslo por capacidad. Dice primero, no son hábiles, o sea, incapaces, el impúber. El numeral primero del artículo 1061 contempla en primer término como inhábiles para atestar a los impúberes. Impúberes. Sobre esta clasificación es bueno ir al Código de Infancia y Adolescencia, que ahí nos dice quiénes son los impúberes, quiénes son los adolescentes y quiénes son los mayores adultos. El citado numeral primero del artículo 1061 no hace otra cosa que desarrollar el artículo 1054 del Código Civil, en el cual se incluye en la lista de los incapaces absolutos al impúber. Cuando decimos impúber, pues nos referimos al niño o niña, porque esos actos no producen ni aún obligaciones naturales. ¿De todo eso le escribió algo, nomás? Ay, Dios. Ahí está todo. Ah, pues es que como yo vi cosas diferentes aquí decía tejar y yo no. Omar. ¿Qué tal? Y eso Omar estoy Ortiz. confundido por ahí, una cosa con la otra. Doctor Omar. Uy, entró como un cañón, como un tiro. Pobres mis oídos. El impúber, niño o niña, es un ser humano inteligente que carece, obviamente, por la edad, carece de los elementos mínimos de discernimiento para ser apto jurídicamente para obligarse. Es decir, la capacidad de ejercicio no la tienen. Tienen la capacidad de goce, mas no la capacidad de ejercicio. El otro de los casos que menciona el 1061, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. El caso de quien se halla bajo interdicción por causa de discapacidad absoluta. Interdicción por causa de demencia, es eso. El caso de quien se halla bajo interdicción por causa de discapacidad absoluta. Esta disposición especial aplicable a la asociación por causa de muerte también lo es frente a lo establecido por los artículos 15 y 52 de la ley 1306 del 2009 y el numeral sexto del artículo 577 del Código General del Proceso. Mientras lo encontramos ese artículo 577, nos va a hablar de la interdicción de la persona con discapacidad mental. Miremos, a ver, busquemos artículo 577. 571, 77 del Código General del Proceso. Entonces, Código General del Proceso, numeral sexto.
Entonces, ese artículo 577 del Código General está en el acápite de los procesos de jurisdicción voluntaria. Se titula el 577 Asuntos sujetos a su trámite. Y el numeral sexto del 577 dice: la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta o del sordomudo que no pueda darse a entender y su rehabilitación, y de la inhabilitación de las personas con discapacidad relativa y su rehabilitación. Entonces, en el caso de que se haya bajo una interdicción por causa de discapacidad, entonces está arreglado por el artículo 577, numeral sexto del artículo 577, la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta o del sordomudo que no pueda darse a entender por escrito. Bien. Otra que menciona el 1061. Vamos a ver cuál es el 1061. No son hábiles para testar el segundo. Tercero, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Esta norma, de manera análoga a la anterior, hace alusión a las circunstancias de encontrarse el otorgante en estado de anormalidad pasajera, porque en algún momento se le quita la borrachera. Anormalidad pasajera de la que, pues, tenemos que decir, presumiblemente se recuperará en corto plazo, ¿sí? Hasta que le pase la borrachera, pero que vicia la voluntad. Es también el caso, porque es que dice, quien actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. ¿Cuál sería la otra causa? Pues es el caso de una persona que bajo la influencia de sustancias alucinógenas, estupefacientes, sustancias compulsivas, otorga testamento. Entonces habría allí una incapacidad. Aquí hay que tener en cuenta que según el artículo 1062 del Código, si una vez otorgado el testamento, desaparece la perturbación del sano juicio o la ebriedad, no por ello el testamento se purga de la nulidad. Sí, claro, sí. Si hizo testamento en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes, otorga testamento. Entonces, si desaparece esa perturbación, no por eso vamos a decir que el testamento se purgó, que ya no es nulo. No, permanecerá viciado. Para subsanar la eficiencia, habría entonces que otorgar un nuevo testamento. Bueno. El inciso segundo del artículo 1062 prevé lo siguiente. El testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad. Bien. El caso de quienes de palabra o por escrito no pudieran expresar su voluntad. En primer término, debe entenderse la disposición en el sentido de que con ella se comprende al sordomudo que no puede darse a entender. Las exigencias al sordomudo para ser incapaz
y que no puede darse a entender, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante sentencia C-983 de 13 de noviembre del 2002. Repito entonces, la exigencia al sordomudo para ser incapaz y darse incapaz porque no podía darse a entender por escrito, fue declarada inconstitucional en sentencia C-983 de 13 de noviembre del 2002. Inhabilidades testamentarias. No debe confundirse la incapacidad o discapacidad con la inhabilidad. Repito, no debemos confundir la incapacidad o discapacidad con inhabilidad. A diferencia de la incapacidad, discapacidad, la inhabilidad presenta en el derecho casos concretos según los cuales ciertas personas no pueden celebrar determinados actos por cuanto estarían comprometiendo su validez, lo cual se prescribe en beneficio de los terceros de buena fe. Entonces, difiere entonces la inhabilidad de la discapacidad, no propiamente en sus efectos, porque en muchos casos pueden ser hasta semejantes. La incapacidad es una ineptitud de carácter general establecida en beneficio de quien la padece. La incapacidad es una ineptitud de carácter general establecida en beneficio de quien la padece, mientras la inhabilidad concierne a casos específicos de personas con el fin de proteger a terceros de buena fe. En el derecho sucesorio se presentan fundamentalmente dos casos de inhabilidades. Primera, la que prohíbe al último confesor del causante o a la comunidad o a la parroquia a la cual corresponde recibir herencia o legado. Y la segunda, la prohibición para el notario ante quien se otorga el testamento. Aquí hay una extensión que hay que mencionar, recordar. El artículo 1022 del Código Civil que vamos a buscar. Artículo 1022 del Código Civil. Ese artículo 1022, subrogado por el artículo 84 de la ley 153 del 87, que dice el 1022. Por testamento otorgado en la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno, ni aun como albaceo o fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro del eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado. Tal incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre la porción de bienes que al dicho eclesiástico o sus deudos habrían correspondido en sucesión intestada. Entonces así quedan reformados el artículo 1022 del Código Civil y el 27 de la ley 57 del 87. Entonces, como vimos, el artículo 22, subrogado por la ley 84 de la ley 153 del 87, extiende estas inhabilidades para otorgar testamento, herencia o legado al sacerdote o confesor en su última enfermedad o al sacerdote habitual en los 2 últimos años anteriores a la muerte del causante. De modo que, pues,
No obstante, pues la norma no discrimina ningún credo religioso, según sentencia de la Corte Constitucional, sentencia 266 de 1994. Dice la Corte en esa sentencia, repito, sentencia 266 del 94, la incapacidad de que se trata, según conocida jurisprudencia, proviene de dos situaciones de hecho distintas, claramente señaladas por el legislador e inspiradas ambas en la influencia que el sacerdote puede haber ejercido sobre el testador en cuanto a disposiciones de última voluntad que lo favorezcan a él, a la orden, al convento o a la cofradía a que pertenezca o a sus parientes próximos, lo cual indica con toda claridad que el testamento debe haberse otorgado siempre con posterioridad a la fecha de la confesión para que la mencionada incapacidad exista. ¿Cuáles son esas situaciones? Son tres: confesión durante la última enfermedad, no, son dos: confesión durante la última enfermedad y la confesión habitual. Bueno, recordemos cuáles son los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Para el caso del testamento, cada uno de estos vicios, error, fuerza y dolo, puede ser causa de nulidad. Miremos el error, cómo se puede dar en el testamento. El error llevado al testamento. Entonces, en el testamento, el error se suele dar en cuanto a la persona y en cuanto a la asignación. Al error en la persona se refiere el artículo 116 del Código Civil en los siguientes términos: el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. Lo propio ocurre cuando del texto del testamento se deduce quién es el asignatario, aunque alguna calidad o calidades no se acomoden a la realidad de la asignación. Todo esto indica cómo el error en el nombre de la persona del asignatario no vicia de por sí la asignación, cuando de acuerdo con otros elementos de prueba se pueda determinar quién es el asignatario. Lo propio ocurre cuando el error versa sobre la calidad del asignatario. Tal sería el caso de estar convencido el causante de que la persona que pretende beneficiar con una asignación es médico, cuando realmente es un ingeniero. Cuando esa calidad haya sido la causa determinante de la asignación, no vale. Es decir, estamos en el caso de los intuito personae. Si era importante ser médico para recibir una asignación y resultó ser un ingeniero, pues entonces este es un negocio que se está haciendo con base en la profesión del individuo. Entonces, ¿por qué se pretendía beneficiar a un médico cuando realmente es ingeniero? Entonces, esa calidad fue la causa determinante de la asignación. Y si la asignación se quería hacer a un médico y se le hizo a un ingeniero, pues esa asignación no tiene ningún valor por error. El legislador, en cuanto al error en la persona, acoge un criterio causalista o determinante. Vale decir, habrá error cuando se concluya de manera inequívoca que de haberlo conocido el causante, la asignación no se habría producido. Si yo hubiera sabido que iba a hacer la asignación a un ingeniero, pues no la hago, porque yo quería hacérsela a un médico.
el error en la asignación se haya comprendida o contemplada en el artículo 11.17 del Código Civil. En el 11.17, en los siguientes términos, 11.17 Código Civil. La asignación, dice el código, la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. Bueno, miremos el segundo vicio del consentimiento, la fuerza. La fuerza es entendida como la presión externa ejercida sobre el testador para obtener de él una institución testamentaria. De consiguiente, para hacer un vicio del testamento, necesitamos que sea grave, es decir, capaz de producir una impresión en el causante atendiendo a su edad, sexo y condición. Además, debe ser injusta, esto es, su realización por fuera del derecho. Debe ser injusta, es que sea determinante, o sea, que produzca en el testador una impresión tal que indique, que incline su voluntad de la manera como lo desea el actor de la fuerza. Esto se haya previsto en el 15.13 del Código Civil, según el cual la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesto a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Hay algo que se llama el temor reverencial. Nosotros sentimos por ciertos personajes en razón de la edad y de su cargo, sentimos un respeto como debe ser. Entonces, el temor de desagradar a esa persona, entonces, si ese temor reverencial vicia o no vicia el consentimiento. Entonces tenemos que el temor reverencial no vicia el consentimiento. La fuerza como vicio del consentimiento está considerada en forma especial y particular respecto de la sucesión por causa de muerte en el artículo 1063 del Código, según el cual el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Repito entonces, de conformidad con el 1063, el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo. Entonces no hay nada que hacer. El 1063 dice que es nulo. Bueno. Claro que aquí tenemos que meternos si la nulidad es absoluta o si la nulidad es relativa. Consultando. No, pero antes de consultar esos autores. La fuerza como vicio del consentimiento no produce nulidad absoluta, según se deduce del 1741. Miremos artículo 1741 del Código Civil. 1741. Miremos a ver 1741 del Código Civil.
17, 20, 17, 21, 17, 31, 17, 41. Código Civil. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Entonces este código nos va a hablar de qué es una nulidad absoluta y qué es una nulidad relativa. Entonces, repito entonces, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Hay otro artículo que vale la pena recordar. La nulidad absoluta, el 1742. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez, sino a solicitud de parte. Entonces, las nulidades absolutas sí pueden y deben ser declaradas por el juez. Las nulidades absolutas, en cambio, las nulidades relativas son rogadas. La nulidad relativa hay que pedirla. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto, sino a pedimento de parte. Bien. Eso es fuerza. El dolo. El dolo. ¿Cómo entendemos el dolo? El dolo son esas maniobras, esas triquiñuelas. El dolo entendido como maniobra o artificio fraudulento que inclina la voluntad de quien lo padece, vicia el consentimiento en el común de los actos jurídicos y por consiguiente en el testamento, el dolo. No se encuentra para el caso del testamento una reglamentación específica del dolo, motivo por el cual queda sometido a las normas generales que sobre el particular reglamentan la materia. Es aplicable el artículo 15.15 del Código Civil, según el cual el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él. Contra las primeras por el total valor de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. Objeto y causa lícitas. Capacidad de consentimiento, objeto lícito, causa lícita. El objeto en el común de los contratos es crear obligaciones. Porque ¿qué hace el contrato? El contrato crea obligaciones. Pero hay autores que dicen que en el testamento, dada su naturaleza del acto jurídico, el objeto difiere del común de los actos contractuales. Para el famoso tratadista Hernando Carrizosa Pardo, el objeto en los testamentos se confunde con la cosa misma de la asignación. Sostiene este autor, como el objeto es
la totalidad del patrimonio o una cuota de la universalidad o un cuerpo cierto, todo lo cual debe ser lícito, determinado o determinable, posible y que no esté fuera del comercio. Objeto lícito. Hay quienes no comparten el criterio de Carrizosa Pardo por cuanto las cosas materiales no son el objeto exclusivo de la asignación, sino que el objeto está constituido por la declaración de voluntad del causante contenida en el testamento. Ese criterio contra lo de Carrizosa también lo comparte Pedro Lafón Pianeta, ex magistrado, para quien el objeto de la asignación corresponde al contenido de la declaración testamentaria. Sin entrar en la discusión existente acerca de la naturaleza jurídica de la causa y de si ésta existe realmente o si se justifica un estudio sobre ello, pues digamos, como dice el artículo 1524, inciso segundo del Código Civil, la causa es el motivo que induce al acto o contrato. Tendríamos que entrar a una discusión, porque es que el 1524, inciso segundo, dice la causa es el motivo. Entonces confunde la causa con la teoría de los móviles. Causa es el móvil que induce al acto contrato. La causa es el motivo que induce al acto o contrato. La causa no es elemento constante e inmutable, tal como es concebida por los tratadistas clásicos. El motivo que induce al acto testamentario es variable. Puede asumir diversas formas y diferenciarse sustancialmente de un testamento de otro. La mera liberalidad, siguiendo al derecho clásico, puede ser causa suficiente, pero las doctrinas actuales no solo miran la mera liberalidad como causa suficiente, sino que aceptan la existencia de móviles o causas que influyan en forma determinante en el testador. Por consiguiente, el testamento coincide con los contratos en que la liberalidad es la causa de ellos. Esa causa debe ser lícita, no ser contraria a la ley, ni al orden público, ni a las buenas costumbres. Y esto le permite al juez analizar los móviles del acto gratuito cuando en su apariencia inicial sea listo. Bueno. Entonces, en síntesis de lo anterior y con relación al testamento se sigue. Primero, la liberalidad basta para probar la causa. La liberalidad basta para probar la causa. Segundo, en principio la mera liberalidad se presume. Tercero, la presunción puede desvirtuarse probando el móvil contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Si se deja un legado para hacerlo llegar a una persona inhábil para recibir testamento, ese podría ser un ejemplo. O al último confesor. O si se deja una asignación con destino a ocasionar un delito. Bueno. Dijimos que el testamento es un acto más o menos solemne, pero por definición es un acto solemne. Y pues el legislador, no sé, nos puso a tambalear cuando en el artículo 1064 dice el testamento es solemne y menos solemne.
La misma disposición y de manera impropia distingue entre el solemne, como aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. Y el menos solemne, que se llama también privilegiados, es aquel en que pueden omitirse alguna de estas solemnidades. Entonces, esta definición de testamentos solemnes y menos solemnes, pues yo diría que es impropia, porque en uno y en otro caso deben observarse las solemnidades exigidas por la ley. Para ciertas circunstancias, el legislador exige un menor o mayor número de solemnidades. El testamento, según la definición legal y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, es un acto más o menos solemne, pero tenemos que decir que bien siempre es solemne. Y según el régimen que gobierna esta especie de acto, es nulo cuando no está revestido de las solemnidades propias según su clase, según artículo 95, artículo 11, ley 95 de 1890. Desde este punto de vista formal, conforme al artículo 1064 del Código Civil, los testamentos son ordinarios y privilegiados según se observe la plenitud de las solemnidades ordinarias requeridas para los más corrientes, o simplificarse alguna de estas formalidades en consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente en la ley. De acuerdo con lo dicho, la ley prevé el testamento nuncupativo solemne ante testigos, sin la presencia del notario, como lo establece el artículo 1071 del Código Civil. ¿Qué dice el 1071 del Código Civil? Miremos el 1071 del Código Civil. Esta bailadera de un artículo para otro, esto sí es mortal. Estoy en el 1078, 1076. 1071, Código Civil. En los lugares en que no hubiere notario o en que faltare este funcionario, podrá otorgarse el testamento solemne nuncupativo ante 5 testigos que reúnan las cualidades exigidas por el Código. En los lugares en que no hubiere notario o en que faltare este funcionario, podrá otorgarse el testamento solemne nuncupativo ante 5 testigos. Bueno. Entonces, el artículo 2578 del Código de ese artículo se induce que el testamento nuncupativo sin notario puede extenderse aún en cabeceras de notaría cuando el notario no estuviera expedito. ¿Qué es eso? De cuando el notario no estuviera expedito. Es decir, desembarazado, libre de estorbo, dispuesto a orar. Interpretando así la enfermedad del notario, su ausencia prudencialmente aceptada, su transitoria incapacidad o cualquier otro impedimento justifica el otorgamiento de testamento nuncupativo ante 5 testigos. Bueno, ese testamento nuncupativo es el testamento abierto.
testamento abierto, que también lo llamamos nuncupativo o público, es en los términos del inciso tercero del artículo 1064 del Código Civil, aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando ocurre. El testamento abierto es siempre escrito. El testamento abierto es siempre escrito. Puede otorgarse bajo una doble modalidad ante el respectivo notario o su suplente y 3 testigos. En este caso se le llama ordinario. O ante 5 testigos cuando no hubiere notario, caso en el cual se llama extraordinario. Repitamos. El testamento abierto es siempre escrito y puede, bueno, recordemos el 1064, el testamento abierto, denominado en ocupativo público, como yo había dicho, es en los términos del inciso tercero del 1064 del Código Civil, aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario. El testamento abierto no ocupativo público es siempre escrito. Puede otorgarse bajo una doble modalidad. Ante el respectivo notario, su suplente y 3 testigos, y ahí se llama ordinario. O ante 5 testigos cuando no hubiera notario, y entonces se le denomina extraordinario. Pero en uno y otro caso, teniendo en cuenta la explicación contenida en el artículo 1072 del Código Civil, lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedor de sus disposiciones al notario si lo hubiere y a los testigos. A renglón seguido, el legislador dispone, comillas, el testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo notario si lo hubiere y por unos testigos. Ahí cierro comillas. Tipifica este testamento el conocimiento de la voluntad del testador por el notario y los testigos instrumentales. El inciso segundo del artículo 1072 exige, en orden a asegurar la indivisibilidad del acto testamentario, la intervención en el acto de un mismo notario y de unos mismos testigos. Para el conocimiento de la voluntad del testador, es requisito indispensable que durante la lectura del testamento hecha en voz alta por el notario o por uno de los testigos designados al efecto por el testador, estén presentes los testigos instrumentales en el mismo sitio en que el acto ocurre. Pero la redacción del testamento misma, para la redacción del testamento es necesaria la presencia de los testigos testamentarios, toda vez que de acuerdo con el inciso primero del artículo 1074 del Código Civil, el testamento abierto podrá haberse escrito previamente. Bueno, hay un contenido para el testamento abierto. El 1073 que dispone lo que debe contener el testamento. Nombre y apellido del testador, lugar de nacimiento, la nación a la que pertenece, edad del testador, la circunstancia de hallarse en su entero juicio, los nombres de las personas con quien hubiere contraído matrimonio, los nombres de los hijos habidos o legitimados en cada matrimonio, de los hijos extramatrimoniales, con distinción si hay vivos y muertos, el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Bueno. Después viene la lectura
El testamento. Tiene las firmas del notario. Las firmas de los testigos. A veces hay testigos que firman, pero resulta que ese testigo no sabe escribir. Entonces, cuando uno de los testigos no sepa firmar, deberá hacerlo otro de ellos, dejando la constancia en el testamento de tal hecho. La última firma suscrita en un testamento abierto es la del notario, la última. Y eso tiene una razón, dada la naturaleza del acto. En efecto, por ser el testamento abierto una escritura pública, quien da fe del contenido de todo lo escrito es el notario. Cualquier anotación o firma asentada después de la del notario no entra a formar parte del cuerpo del acto solemne. Entonces, la última firma es la del notario. Ahora, este requisito de que la última firma la tiene el notario, pues no se da en el testamento ante 5 testigos, porque precisamente esta especie de testamento abierto se otorga sin la presencia del notario. Bueno. Vamos a ver. Importante. El testamento del ciego. Preguntémonos, ¿el ciego puede testar? Sí. Dispone el artículo 1076 del Código Civil que el ciego podrá solo testar nuncupativamente y ante el notario o el funcionario que haga las veces de tal. Su testamento será leído en alta voz 2 veces. La primera por el notario, por el funcionario de la notaría, y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta solemnidad en el testamento. Leyendo a Luis Claro Solar, que se los recuerdo, para mí es el mayor, el mejor jurista que ha dado Chile, Luis Claro Solar. Eso es papá Dios hecho abogado. Dice Luis Claro Solar que las solemnidades indicadas se aplican al testamento del ciego, es decir, de la persona privada de la vista, cualquiera que sea la causa de esa privación, y no únicamente al ciego de nacimiento, porque es que cuando pensamos en un ciego pensamos que es de nacimiento. No, se puede volver ciego después de nacido. Hay un famoso tenor italiano, creo que es Andrea Bocelli, que perdió la vista a la edad de 12 años. En los primeros 12 años veía divinamente y por un accidente a los 12 años quedó ciego. La ceguera del testador, cuando no es de nacimiento ni de un accidente que le haya hecho perder los ojos o que manifiestamente se demuestre por el modo de ser de la persona que ha perdido la vista, es un hecho que debe acreditarse por los medios probatorios ordinarios y que queda por lo mismo sometido a la resolución de los jueces del pleito en que se pida la nulidad del testamento de un ciego en que no se han dado cumplimiento a las solemnidades especiales, la que establece como garantía la última voluntad del testador privado de la vista. Así se ha fallado de que la prueba de la testadora veía con gran dificultad a causa de la enfermedad de la vista de que adolecía o no establece la carencia absoluta del órgano visual que es menester para tenerla como ciega.
Entonces, hagámonos la pregunta. ¿Qué ha de entenderse entonces por ciego? La pregunta para los efectos del artículo 1076 del Código Civil. Yo tengo que decir que sobre este punto no es uniforme la doctrina. Para algunos la ceguera debe ser de tal naturaleza que el otorgante del testamento carezca totalmente del sentido de la vista. Para otros, la deficiencia de la vista no es expresa, por cuanto en muchos casos la persona puede distinguir la luz o ciertas figuras difusas, mas no precisar los objetos de sus contornos y mucho menos leer o escribir, caso en el cual solo podría atestar no ocupativamente. Una precisión lógica del problema que debe llevarnos a que la ceguera a que se refiere la norma debe comprender tanto la total como la que hemos expuesto, sí, no, parcial, no la total. Es obvio que en caso de litigio sobre el particular, será el juez quien aprecie si ha existido o no ceguera por parte del testador, para lo cual tiene que auxiliarse de dictámenes médicos indispensables, complementándolos, y se completan con las declaraciones de testigos y de pruebas idóneas. De consiguiente, y parece superfluo agregarlo, una cosa es la ceguera misma y otra es su prueba. En cuanto a lo primero, la ceguera misma, en principio, la ceguera conduce a la nulidad del testamento. Y en cuanto a lo segundo, solo será aceptable si es demostrable en uno de los dos casos estudiados. Bueno. Miremos un poco ahora. Me falta un cuarto para las 12. Nos queda el testamento cerrado. Es un tema un poquito largo, ¿no? Yo creo que esto va a tocar dejar ahí para... Hoy es... Doctor, buenos días. Buenos días, hoy es jueves, ¿no? Sí, doctor, jueves. Sí, No, buenos doctor, hoy es días. viernes. Hoy es viernes. Hoy Hoy es es viernes, doctor, qué pena. Perdón, Hoy es viernes. No, tranquilo, doctor. A todos nos pasa. Excúsenme que estoy como, así como medio trastocado. Claro, hoy es 11 viernes. Ayer fue jueves y hoy es viernes. Quedamos en que ayer 10 me presentaban, que no he mirado, unos trabajos sobre la función social. Y que hoy viernes me presentarían unos trabajos sobre el testamento. No sé si son los requisitos para el testamento. Entonces yo tengo que mirar ahora, cuando cuelgue con ustedes el computador, a ver si ustedes me mandaron. Sí me mandaron el trabajo con la función social y hoy, sí, y hoy con el testamento, ¿sí lo mandaron? Hoy enviamos el otro, doctor, en la tarde. Sí, señor, ya se envió el de ayer. Hasta las 8 van a enviar eso. Y hoy por la tarde. Bueno, porque Doctor, es que entonces es cruel, me toca hoy, entre viernes y sábado, cranearme esos correitos. El 14 y el 15, que son lunes y martes, acuérdense que son presenciales, ¿no? Aunque la presencialidad no obliga todavía, siempre es bueno acudir a la universidad. Ahí hacer una pregunta. ¿Quién iba a hacer una pregunta? sí, doctor, tengo una pregunta, doctor. Más que todo una inquietud, doctor. Cuando un testador Sí. quiere o ejecuta en vida su testamento, lo hace, pero a la vez entrega el dominio del bien, pero se conserva
los usufructos hasta su muerte. Resulta que me asalta la inquietud, doctor, de que ahí en ese evento se desconozcan otros herederos, se desconozcan otras partes, como las partes forzosas, las asignaciones forzosas, para que en el momento de que cuando muere el testador, esto que ya se ha hecho, inclusive con muchos años, porque nunca se determina la hora de la muerte del testador o de quien hace entrega de su herencia. Doctor, ahí en ese evento, los que quedan por fuera, los que se consideran por fuera posterior a la muerte del causante, ¿cómo pueden actuar, doctor? Porque generalmente se hace ya con escritura, pero se conservan los usufructos. No es que habría que ver cómo está el testamento, ¿no? Porque es que el testamento puede ser también atacado, puede ser sometido a un análisis, el testamento. Bien porque pues hay inhabilidades, porque se testó y no había la suficiente capacidad, porque no se reunieron los requisitos de fondo. De todas maneras, hay pues la presunción sobre la capacidad y sobre el estado mental del testador, y también la presunción de veracidad en las declaraciones que hagan los señores notarios. Déjenme ver si yo tengo aquí las acciones para mis apuntes. El caso. Pues se podría intentarse la revocación del testamento. Repítame otra vez la inquietud para ver si voy bien orientado o no. Sí, doctor, la inquietud es que el testador en vida hace escrituras determinadas de sus bienes a determinados herederos, pero, y les hace escritura, digamos, con varios años de anticipación, pero se reserva los usufructos para su subsistencia, pero una vez muere el testador, sí, o causante ya, digamos, otros herederos se dan cuenta de que quedan por fuera, pero ya esto se ha hecho por venta, por escritura por venta, hay una cantidad de figuras que van a ser muy difícil que se vaya hacia atrás ese testamento o esa entrega de bienes. Entonces, aquellas personas que se quedaron por fuera, por las razones que fueran, ¿cómo podrían actuar ahí para tratar de hacer parte de esos bienes, de ese testamento? Pues es que podría haber revocación del testamento, porque es que sí puede revocarse el testamento y había derecho de la acción reivindicatoria de los bienes que están en ese testamento, el cual se pide la revocatoria. La
acción reivindicatoria que busca devolver todos los bienes que salieron del patrimonio del causante, devolverlo a la masa sucesoral para que no haya pues ninguna duda de que el testador quiso llevarse por delante, por ejemplo, a las personas con las cuales él está obligado a incluirlas, ¿no? Entonces sí se puede impugnar, ¿no? La acción de reforma del testamento. Y si se han distraído ciertos bienes, entonces se puede iniciar una acción reivindicatoria. Creo yo que podría ser eso. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy amable, doctor. Tenía esa duda y quería tener claro el concepto. Muy amable, doctor. Entonces, pues lamentablemente no podemos seguir y quedamos que en el testamento cerrado, aunque quedamos. Vamos a entrar al testamento cerrado, doctor. Vamos a ver el testamento cerrado. Bueno, mientras tanto, pues viene la hora del ácido. Ha sido un placer. Ha sido una satisfacción verlos. Todos Entonces, estamos amable, ácidos, doctor. entonces hoy es Buen fin de viernes. semana, doctor. Muchas gracias. Van a estudiar juiciositos este No, fin de no, semana. Ustedes sí estudian sábados y domingos, que son los días en que los trabajadores pueden estudiar, ¿cierto? Pero bueno, pues que les vaya muy bonito. Que Doctor, feliz descansen. día, que esté muy bien. Lo mismo, Igualmente. descansen Gracias. este fin de semana, porque lo que es a mí me pusieron a trabajar fin de semana. Bueno, ok. Hasta Gracias, sea, Don, muy amable. con la ayuda de Dios, el lunes 14, que es presencial. ¿Ok? Bueno, Ok, Don. pues Muchas chao, gracias. chao. Chao. Finalizar la reunión para todos.